Bien, tenemos el gusto hoy de estar con Arantxa Ruiz en Adiós al miedo con. ¿Por qué hemos elegido a Arantxa Ruiz? Primero, es una especialista reconocida en España en marca personal y es una talentosa conferenciante que además colabora en medios de comunicación, televisión, radio, prensa. Tiene dos estupendos libros escritos: El mapa de tu talento, que además tiene prólogo de Eduard Punset, y Que busca un headhunter. Y yo sobre todo he elegido a Arantxa porque para mí, ella que habla de marca personal, para mí la base de su marca personal es la autenticidad. Y la autenticidad desde todos los puntos de vista, desde donde escribe, porque yo soy una fan seguidora de su blog Historias de Crack, y desde donde habla. Yo la primera vez que la vi subida a un escenario, llevaba un precioso pañuelo así porque estaba recibiendo quimioterapia y pensé, qué valiente, Andrea, qué gusto verla subida tranquilamente y defendiendo su mensaje con una naturalidad y una autenticidad que fue, la verdad, para mí fuera de serie. Fue en el Personal Branding Lab Day, del que disfrutamos todos. Y me gustaría, Arantxa, que le comentes a las personas que nos escuchan, que son personas que, digamos, tienen un cierto temor a ponerse delante de un público, a hablar con naturalidad, a ser auténticos. Quizá además muchos asesores de comunicación con los cuales nos tienen absoluto de acuerdo están muy preocupados por cómo hay que hacer, cómo mover las manos, cuando en realidad para mí la base de una gran comunicación es la autenticidad. ¿Cómo viviste esa situación de subirte a los escenarios con el pañuelo? Y también me gustaría, para los lectores y para los que nos escuchan, saber si alguna vez lo pasaste mal a la hora de subirte a un escenario. Pues te diría, bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Natalia, por invitarme a esta conversación y además con una experta como tú en el ámbito de la comunicación. Para mí es un honor que quieras que te comente un poco cómo vivo yo la comunicación encima de un escenario o cuando pues muy habitualmente pues estoy con un grupo en clase. Y claro, al final mi trabajo es saber comunicar, entonces te agradezco muchísimo pues, que me des la oportunidad de compartir contigo pues, mis experiencias, pues si estas pueden ayudar a otros, ¿no? Entonces, gracias. Respecto a cómo viví subirme en escenario con un turbante visiblemente enferma, pues la verdad es que lo viví muy bien, porque al final yo creo que es muy importante diferenciar la esfera privada de la esfera personal, ¿vale? Hay ciertas cosas que son privadas y hay ciertas cosas que son personales, pero no tienen por qué ser privadas, como por ejemplo la enfermedad. Es decir, la enfermedad es algo que te sucede y forma parte de tu experiencia y al final no es una cosa para ocultar, ¿no? Es personal, pero no es privado. Entonces, en ese momento, yo exponer pues mi situación de enferma no me pareció nada extraordinario porque era algo ordinario en mi vida. La siguiente cosa que me preguntabas era si alguna vez lo he pasado mal en un escenario. Y la verdad es que no tengo una mala experiencia en cuanto a, claro, que piensa uno por pasarlo mal en un escenario. Lo que pasa es que sí que es verdad que sé las veces que he disfrutado menos. Y quizá era cuando lo que yo tenía que explicar no le interesaba a la audiencia que tenía delante. Entonces yo creo que un comunicador disfruta más cuando conecta con la audiencia con la que está y no siempre tu tema le va a interesar a todo el mundo. Entonces, un gran aprendizaje que yo he tenido en la vida y que me gustaría compartir con tus lectores y tus oyentes es elige muy bien la audiencia, porque en las audiencias donde las personas están interesadas de lo que tú vas a contar, pues se producen conexiones maravillosas, se produce aprendizaje mutuo, se produce interrelación. Y cuando en cambio estás en un sitio donde la gente no está nada interesada, pues la verdad es que yo creo que es una pérdida de tiempo para ellos y para ti. Y yo creo que es bueno saber elegir. Muy bien. No sé si sabes que el miedo escénico lo padecen más las mujeres que los hombres. Tú eres coach, ayudas a buscar talento y a desarrollar el talento de las personas. ¿Crees que hay alguna diferencia? ¿O qué crees también que hacen las mujeres diferente de los hombres? ¿Si hay alguna tendencia? Bueno, como especialista en marca personal, que mi especialidad, que no es tanto el coaching, te diré que cuando trabajamos la marca personal, la aproximación a la comunicación es algo distinta en los hombres que las mujeres, intentando no generalizar, ¿eh? O sea, los estereotipos son muy difíciles. Yo te diría, lo primero es que
al final saber comunicar es saber estructurar bien un mensaje, tener muy claro cuáles son los mensajes y la llamada a la acción, pero quizá las mujeres somos muy conscientes de que el peso de nuestro estereotipo, ¿no? Como pues que las mujeres tenemos que ser correctas, que las mujeres tenemos que saber que estar en nuestro sitio. Ese peso del estereotipo nos influye cuando vamos a salir a comunicar, mucho más que a alguien que no lo tiene, ¿no? Entonces, eh, la naturalidad se aprende, ¿no? Y, y yo que les diría a las mujeres, ser consciente de un estereotipo te hace comportarte como este estereotipo, ¿no? Entonces, si se supone que las mujeres tenemos que ser más correctas, tenemos que saber estar en nuestro sitio, perdón por el estereotipo antiguo, Sí. pero esto es así, pues nos da miedo estar fuera del hogar. Entonces, yo les diría, primero, pon tu talento por de encima de tu estereotipo y si estás segura de lo que sabes y de lo que vas a comunicar, ser natural y confiar en que lo que sabes lo sabes, pues te hará superar cualquier tipo de limitación por razón del sexo o de la crítica o la exposición a la crítica a la que puedas estar, ¿no? Me gusta mucho esa frase que dices de la naturalidad se aprende. Yo estoy 100% de acuerdo con ella. ¿Qué crees que puede ayudarnos a aprender esa naturalidad? ¿A qué te refieres? Practicar, Practicar. practicar, practicar y practicar. Una de las cosas que tú me preguntabas es, ¿tienes algún truco? Porque claro, yo salgo al escenario y parece que estoy enlazando una idea con la otra de manera totalmente natural y esto es mentira, yo lo llevo absolutamente preparado, o sea, hasta el chiste, los minutos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho la extensión del mensaje. Es decir, si tengo 20 minutos, pues me preparo para hablar 15, porque no es por nada, pero la audiencia está muy agradecida que seas capaz de explicar lo que tienes que explicar en menos tiempo del que te han dado, ¿no? Entonces, llevo clarísimamente la estructura del mensaje, el tiempo que le voy a aportar a cualquier idea y eso te hace ser muy natural. Sabértelo de memoria te hace ser muy natural, la verdad. Muy interesante. La preparación es en realidad la que te da la naturalidad y el conocimiento del tema, supongo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, tener muy estructural, yo tengo varios trucos, ¿no? Tengo un esquema, llevo siempre una chuleta en un papel, si me has visto antes de, luego la suelto, ¿no? Pero siempre la llevo escrita. Luego, además, hay otro truco muy simpático, que es lo de la postura. No sé si, seguro que sí que conoces a Amy Cuddy Sí, y claro. ese libro tan maravilloso que El tiene de los dos de minutos de la lo, postura corporal, sí. total, pues yo, o sea, yo hago el truco de Amy Cuddy y me pongo en postura poderosa antes de empezar siempre cualquier tipo de intervención en cualquier tipo de sitio, o sea, Fantástico. siempre. Luego, por ejemplo, bebo mucha agua, no tomo café ni nada, nada que pueda ser excitante, ni café, ni Coca-Cola, etcétera, ¿vale? Para guardar un Y poco más la calma, para que eso no te sobreexcite o... sí, Ujú. exacto. O sea, exacto, y procuro no comer nada antes, o sea, son los típicos trucos Sí. que yo creo que parecerá absurdo, pero yo, ¿sabes? El típico café de antes con los chocolates y los croissants, nunca como nada, hasta que he hablado en público, y Ajá. cuando he hablado en público ya pues sí me relajo y hago lo que sea. Me encanta Yo me porque lo tomo son, como una acción. fíjate que son trucos y consejos realmente prácticos, porque es lo que busca la gente que está, digamos, que le da miedo enfrentarse a los demás. Porque ese tipo de cosas yo creo que además generan una especie de cadencia que te va preparando mentalmente y físicamente, ¿no? Como para dar lo mejor de ti, pero no por quedar bien, que yo siempre lo comento, sino por realmente llegar a esas personas que te están escuchando. Exacto. Fíjate, yo muchas veces pienso, a mí me gusta mucho el teatro, yo de pequeña hacía teatro, y es como una actuación, tú, o sea, estás ahí y lo que quieres es, ¿qué consigue el teatro? ¿No? El teatro consigue a la audiencia trasladarla, envolverla dentro de una situación y vivir una experiencia a través de las personas que estás viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que conseguir el comunicador? Conectar con tu audiencia e introducirle en aquello que tú estás haciendo para que, como si ellos estuvieran allí contigo, ¿no? Y hacerles clic en que, fíjate, que todo lo que tú les estés contando sea novedoso, pero a la vez lo suficientemente cercano como para que lo vean en algo que ellos pueden ser capaces de hacer, ¿no? Y por eso,
Pues yo hago lo que cualquier actor hace, que es prepararse el guión, practicar, hacer locución antes para que la voz se te vea bien, respirar, ¿no? Sí, Porque tienes que conseguir entrar a la audiencia en esa atmósfera donde les vas a hacer llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? interesante. ¿Y qué consejo le darías a alguien que tiene miedo escénico? ¿Hay alguna cosa así concreta, aparte de lo que ya hemos hablado, de prepararse y de probar? Que lo practiquen delante del espejo, o sea, practicar, practicar, practicar delante del espejo, que no se sientan Ujú, ridículos, ¿no? Porque si cuando lo practicas y ves como la expresión de la cara y sobre todo les diría que practiquen sobre todo los 5 primeros minutos, una y otra ujú. vez. O sea, hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme hoy aquí, les voy a contar 3 cosas. Empieza otra vez. Hola, buenas tardes, porque el inicio, o sea, si tú empiezas bien, luego fluyes muy Ujú. bien, ¿no? Cuando empiezas acelerado, trabándote o lo que sea, condiciona mucho el resto del discurso. Entonces, que preparen mucho el Yo inicio. siempre comento que la práctica delante del espejo además te acostumbra a escuchar tu voz proyectada, con lo cual, porque no estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz por largo tiempo en el silencio, digamos, del resto. Y yo también les aconsejo, además de practicar el inicio, practicar el final, porque cuántas veces nos hemos quedado como, ha terminado, no ha terminado, aplaudimos, no aplaudimos. O sea, igual que el comienzo debe ser una cosa redonda que te vaya metiendo en el tema, como bien comentabas, el final necesita ser contundente, rotundo y como el final, ¿no? El envoltorio final de un regalo. Y además, fíjate, el hecho de memorizar, o sea, la memoria parece que la gente la menosprecia, entre comillas, ¿no? Pero la memoria te permite, y el memorizarte el texto, te permite saber qué es lo que quieres decir. Luego las palabras las puedes elegir, las puedes cambiar en ese momento, pero cuando la has practicado y tienes muy claro que vas a acabar con esta historia o que tu cierre te conduce a esto y lo has practicado una y otra vez, te da mucha seguridad. Entonces, yo creo que la gente creen que la naturalidad del escenario es innata y yo creo que es absolutamente falso. O sea, me juego la cabeza a que los grandes comunicadores dedican muchas horas a la preparación del discurso, a la práctica del discurso y recomiendo que la gente lo ¿A haga ti te ya. costaba al principio o siempre has tenido soltura? Mm, Te diré que, por supuesto que me ha costado. Al principio, a ver, costarme. Que soy una persona extrovertida te ayuda a que cuando te pones delante de una audiencia, pues no te dé. Pero es que yo llevo Claro. muchas horas, delante de muchas audiencias. Y no es casual que. Y te voy a contar una cosa, llevo muchas horas, muchos años, delante de muchas audiencias y todavía me lo preparo como si fuera la primera Pues vez. quizá ese es O el sea, truco. jamás llego a un sitio sin tener el discurso escrito, me lo preparo por lo menos 2 veces, en 2 momentos distintos, o sea, no 15 minutos antes, no, no. Siempre llevo, mira, bueno, es que lo tengo aquí, pero tengo, fíjate, ¿no? O sea, todas estas cosas así, tal, son discursos, discursos, discursos cada vez. Y entonces, bueno, unas veces te saldrá mejor y otras veces te saldrá peor, pero nunca te saldrá Claro, mal. claro. Sí, tienes un paquete suficientemente bien preparado como para hacer una entrega bonita a los oyentes, que luego puedes estar un poquito Al más día inspirado, un poquito menos, pero pero te aseguras que al menos hay un nivel mínimo que vas a cumplir porque está preparado. Sin preparación, gran consejo, Arancha, gracias. ¿Qué comunicadores te parece a ti que podemos nombrar como ejemplos o como personas que te guste a ti especialmente cómo comunican? pues fíjate, mira, te voy a poner ejemplos muy distintos. Obama, por supuesto, porque yo creo que es un grandísimo comunicador y además analizar los discursos de Obama te enseña muchísimo. Me encanta Ken Robinson, este es otro grandísimo comunicador con un estilo muy distinto, un punto Mm, inglés, así como con sus. Está muy bien. Luego, fíjate, J.K. Rowling, eh, te la pongo como ejemplo de comunicadora porque junto con estos dos, porque es un tipo de comunicación mucho más estático, pero aún así súper poderoso. Entonces, a mí me gusta poner ejemplos porque no todo el mundo se mueve mucho sobre el escenario,
no todo el mundo es muy jocoso, pero comunicar es Sí. transmitir, ¿no? Y el estilo puede ser muy variado. Y luego, por ejemplo, en España a mí me encanta Andy Stallman. Andy Stallman tiene una manera de conectar con la audiencia. Fíjate, Andy Stallman comunica antes de empezar, porque recibe a la gente, a la audiencia, los va saludando por la, ¿no? Prepara a la audiencia para, ¿no? Y cuando ve que han venido nerviosos de una cosa, los hace pararse y levantarse para que se sientan dentro. Me parece que es un grandísimo comunicador, me encanta. Muy bien. Y por último, terminando, ¿qué pregunta te gustaría hacerles? ¿Qué podríamos aprender de esos grandes comunicadores? Bueno, a mí me interesa mucho, como yo soy muy técnica en la comunicación, me encantaría que me explicaran cómo diseñan la estructura de sus mensajes, porque está muy bien estructurado, y la argumentación. Me encantaría conocer sus trucos, Claro. ¿no? Interesante porque realmente para mí la estructura de una charla es su esqueleto y es, digamos, la parte más sólida de ella. Luego, por encima de ello puedes construir y realmente se construyen con inteligencia. Si has visto el de Steve Jobs de Stanford, a mí me parece que es un discurso construido a través de la inteligencia y el afecto por el que está enfrente. Es decir, el cómo lo diseño para que le llegue mejor. No para brillar yo, sino para que le llegue mejor. Yo creo que esa también tiene mucho que ver con... Pues fíjate, me hablabas del discurso de Steve Jobs. Una vez leí, que no sé si esto es cierto o no, que se lo escribió un guionista de Pixar. Y la verdad es que yo pensé, pues si esto es cierto, me parece muy bien, porque claro, si yo fuera Steve Jobs y quisiera hacer un gran discurso, yo podría tener la historia, pero me iría al mejor guionista para saber extraer lo mejor de la Claro, historia, que es lo que tiene ese claro. discurso. Ese discurso conecta muy bien la Ujú. historia. Entonces, al final las personas tenemos contenido o tenemos una historia que contar y ir a la técnica para sacar lo mejor de la historia es lo que hace la historia Claro. buena, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que las historias lleguen y aprendamos a que lleguen. Y para terminar, Arancha, define para ti el éxito en comunicación en una sola palabra. Es una palabra que digo mucho, que es fluir. Para mí, comunicar es fluir. Comunicar es fluir, es decir, no estar encorsetado, sino dejarte ir con... Es fluir, es sentir que fluyes con la audiencia, que fluyes en el contenido, que las ideas pasan, ¿no? Y conectan de ti al resto. Eh, fluir, disfrutar con ello. Pues muchísimas gracias, Arancha. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti por invitarme, muchas gracias.